Vamos a compartir la palabra de Dios. Le damos una bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre, perdón? Bienvenida, Salma. ¿Cómo le decimos a nuestra hermana Salma? Los que estén cerca, por favor, salúdenla. Denle la bienvenida. Que seas bienvenida, Salma. Que Dios guarde y cuide tu vida. Ok. Muy bien. Pues vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un hermoso tema que se titula A través de la fe. ¿Y por qué a través de la fe? Porque a través de la fe el Señor nos va a usar para su reino. Amén. Entonces vamos a orar por la palabra. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos reveles tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Te pedimos que nuestro corazón sea una tierra fértil, donde tu palabra se multiplique al 100 por 1. Que cumpla, Señor, tu palabra, para lo cual fue mandada, tal y como nos dices en la Escritura. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Gloria a Dios, amada iglesia, a través de la fe. Vamos a hablar a través de la fe. Ese es el tema de hoy. La fe, dentro de los milagros, dentro de todo lo que hacía Jesús, es muy importante. Nosotros como cristianos también debemos entender que nuestra fe es muy importante para todo el servicio, para todo el reino sobre la tierra de nuestro Señor Jesús. Y para ello déjame hablarte un poco sobre la mujer con el flujo de sangre. Como todos sabemos, la mujer con el flujo de sangre había gastado todo su dinero en doctores. Ella había buscado en la ciencia, ella había buscado en los médicos la cura para su dolor, para su enfermedad, ¿verdad? Ella había gastado todo lo que tenía y no había podido ser sanada. Gloria al Señor. Nada de la ciencia médica había sido capaz para poder ayudarle, para poder sanarla. Y en medio de su desesperada situación, amada iglesia, déjame decirte, como decía la adoración, la alabanza, que ella oyó acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba realizando ya milagros, ya había empezado su ministerio, y entonces ella había oído hablar del Señor Jesús. Y entonces ella se trasladó a donde se encontraba el Señor Jesús. Tal era su desesperación que ella fue y lo buscó. Gloria al Señor. Entonces, déjame compartirte en esta mañana que la fe entró en su espíritu. Fue activado ese don espiritual de la fe. Amén. Entonces, cuando hay necesidad, cuando nosotros tenemos ese quebrantamiento de corazón, entonces nosotros activamos la fe que Dios nos da por su Espíritu Santo, así como esa mujer. Amén. Muchas veces es necesario que seamos quebrantados para que esa fe se active en nosotros. Gloria al Señor. Entonces la mujer del flujo de sangre oyó acerca de Jesús, y entonces ese espíritu de fe dado por el Señor entró en su espíritu cuando ella oyó de los milagros que Jesús había hecho. Amén. Y vamos a hablar un poquito, vamos a recordar un poquito sobre la fe. Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Sí, ya lo tienen aquí. Muy bien, dice la palabra de Dios con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 10, 17. Dice así la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces es necesario que esos milagros sucedan, es necesario que la palabra de Dios sea predicada, ¿verdad? Es necesario que el Señor sea adorado, porque la fe es activada por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos tenido testimonios que aquí en la congregación
hay gente que pasa y entonces entra porque escucha la palabra de Dios y su fe es activada. Hay un llamamiento del Espíritu Santo de que aquí se está predicando la palabra, de que aquí se está adorando a Dios, y entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que la palabra de Dios es predicada, nuestra fe aumenta. Por eso el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, que nos alimentemos de la palabra de Dios para que Él aumente nuestra fe. También dice la palabra que si alguien necesita que su fe aumente, se lo pida al Señor. Amén. Entonces esto es importante en el evangelismo de milagros. Esto es importante en el evangelismo que hizo Jesús, y es importante que nosotros como iglesia aprendamos estas enseñanzas para que cuando nosotros salgamos a hacer la gran comisión, nosotros sepamos hacerlo. Tenemos que activar primeramente nuestra fe para poder dar lo que recibimos de Dios. Aleluya. Entonces, amada iglesia, déjame compartirte que esta mujer del flujo de sangre empezó a activar su fe cuando dijo con audacia. Activó su fe, y no solamente activó su fe de esa manera, sino que también lo habló, lo declaró. ¿Qué es una declaración? Una declaración es una oración con mucha fe. Eso es una declaración que haces como hijo de Dios al mundo espiritual. Activas tu fe y entonces lo crees, y esa fe es transmitida a las personas que están a tu alrededor. Entonces la mujer del flujo de sangre no solamente activó su fe, sino que también la habló, la declaró, ¿verdad? Y entonces dijo con audacia, dijo con valor: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sanada. Amén. Entonces ella empezó a actuar sobre su fe al salir y tocar su ropa. Nosotros debemos de imitar esa fe de esa mujer. Nosotros no debemos de conformarnos con tener fe en la iglesia, sino que tenemos que activar nuestra fe, tenemos que hablar nuestra fe y tenemos que actuar, tenemos que salir como Jesús, a hacer esos milagros, a hacer esas sanidades. Amén. Y la iglesia es la encargada de equipar, de consolidar a los creyentes para que lo puedan hacer tal y como lo hizo el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Déjame compartirte en esta mañana que en ese momento, amada iglesia, el poder sanador que estaba en Jesús fluyó en su cuerpo y la mujer fue sanada. Fluyó en su cuerpo el Espíritu Santo, ¿verdad? La unción de Dios. Entonces, en ese momento, el poder sanador que estaba en Jesús fluyó en su cuerpo y fue sanada. Ese poder es el mismo que debe de operar, que está en nosotros. Nosotros también debemos de ser capaces de sanar a los enfermos por la unción de Dios, amén, por el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es algo muy importante que vamos a aprender el día de hoy. El poder sanador que está en Jesús fluyó en su cuerpo y fue sanada. Y déjame decirte que ese mismo poder está en ti. Es poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Amén. Entonces ella se convierte y recibe su milagro, recibe su sanidad. Amén. Y entonces aquí el Señor Jesús no solamente la sana, sino que también le da identidad. Ya no pudo disipularla seguramente, pues porque ya no se quedó ahí, pero nosotros que tenemos el tiempo, tenemos que sanar a los enfermos. Como decía la alabanza, yo no quiero ser solamente de las multitudes que reciben el milagro, sino que quiero ser de aquellos que te sirven y recogen los pedazos de pan que sobraron de la multiplicación. Quiero tener comunión contigo, quiero despertar junto a ti. Amén. Entonces no solamente tenemos que hacer los milagros, sino que tenemos que enseñarles la identidad que Dios les da. Aquí el Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Y nosotros como iglesia no solamente tenemos que hacer las sanidades,
a través del poder de Dios, sino también tenemos que consolidar y tenemos que discipular a las personas para que no se pierdan. Amén. Muy bien. Déjame compartirte también, iglesia, en esta bonita mañana, que al obedecer a Dios e imponer nuestras manos sobre los enfermos, nosotros también, por fe, debemos de soltar el gran poder sanador de Dios que está en nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y tenemos que imponer nuestras manos sobre los enfermos. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en este ejemplo, el poder sanador de Jesús fluía a través de su cuerpo, ¿verdad? Entonces esa unción de Dios, el poder del Espíritu Santo está en ti. ¿Y por qué está en ti? Porque dice la Biblia que el que está en Cristo Jesús, uno es con Él. El Espíritu Santo vive en ti. Tú eres un templo, eres una morada del Espíritu Santo. Y entonces cuando tú tocas a los enfermos, ese poder, esa unción que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, es usada para sanar a los enfermos. Pero tenemos que imponer las manos, ¿sí? Y dice que nosotros también por fe debemos soltar el gran poder de Dios que está en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que creer, tenemos que tener fe, activar nuestra fe y tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que hablarlo, tenemos que soltar esa palabra de sanidad. Amén. Tal y como lo hizo Jesús. Para que fluya en los cuerpos de aquellos que necesitan ser sanados. ¿Por qué las personas necesitan ser sanadas? Porque esos milagros van a hacer que la gente se acerque a Jesús. Hay gente que si no ve las señales, no va a acercarse a Jesús. Y siempre que hay milagros, siempre que hay prodigios y milagros, la gente busca a Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí viene la cosecha de los que van a ser salvos. Y ahí entra nuestro trabajo, al discipular y al consolidar y al enviar. Esa es la gran comisión. Hoy en día en las iglesias, muchas iglesias estamos entreteniendo a la gente, pero déjame decirte que no debemos de entretener a la gente. Podemos tener muchos eventos fuera de aquí, pero si nosotros no estamos consolidando a las personas que llegan a nuestras iglesias, déjame decirte que estamos fracasando. La mayor parte de la gente que se convierte se pierde por errores en la consolidación. De cada 10 personas que llegan a la iglesia, 8 o 9 se pierden por no ser efectivos en la consolidación. Entonces tenemos que volver al enfoque de la iglesia primitiva y tenemos que discipular y tenemos que consolidar a aquellos que llegan a nuestras congregaciones. Porque nosotros no vamos a poder discipular si nosotros no somos discípulos antes. Amén. Ok. Entonces por eso estamos trabajando con esta parte, iglesia. Nos encontramos hablando sobre nuestra fe abiertamente y actuando nuestra fe como la mujer del flujo de sangre. Así debemos de movernos como lo hizo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver un poco de cómo hacía el ministerio el Señor Jesús. Déjame compartirte, iglesia, que Jesús impuso manos, ¿verdad? Jesús impuso manos sobre los enfermos. Vamos a la Biblia, vamos a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41. Vino a él, ¿a quién? A Jesús, un leproso, rogándole, le estaba suplicando, e hincada la rodilla, él se postró, él se arrodilló y le dijo, si quieres, tú puedes limpiarme. Amén. La fe estaba activa en este leproso por escuchar de los milagros de Jesús, fue activada su fe.
seguramente, probablemente también había escuchado alguna predicación, porque Jesús lo hacía masivamente, ¿sí? Eso es importante. En el versículo 41, ¿qué dice? Y Jesús, teniendo ¿qué? Misericordia. Él fue movido a compasión, a misericordia por el leproso. Extendió la mano y le tocó y le dijo, activó su fe y la declaró. Le dijo, quiero, sé limpio. Así de sencillo. Y así de sencillo lo podemos hacer nosotros. Amén. Pero tenemos que activar esa fe como la mujer del flujo de sangre. Tenemos que creerlo y tenemos que impartir esa fe. Tenemos que también que aprovechar la fe que tiene la persona que ha escuchado de Jesús. Y entonces activamos la fe al mandar la palabra de autoridad que Dios nos ha dado para sanar a los enfermos. Y así le dijo Jesús, quiero, sé limpio, ¿verdad? El poder que estaba en Jesús fluyó en el leproso cuando Jesús puso sus manos sobre él. Amén. Y de esa manera estamos llamados a hacerlo. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo Jesús sanó a un hombre que estaba sordo y tartamudo. Para sanar al hombre sordo y tartamudo, Jesús colocó sus dedos en sus oídos. Vamos a ver ello. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 35. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 35. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 35. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Marcos capítulo 7, ¿ya lo tienes, Carlitos? Marcos capítulo 7, versículo 31 al 35, dice así la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, ¿verdad? Entonces él andaba de un lado a otro. Versículo 32. Y le trajeron un sordo y un tartamudo, no podía hablar bien, tartamudeaba, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Vamos a detenernos un poquito ahí, ¿verdad? Le trajeron a un sordo y tartamudo, no oía y no hablaba muy bien, tartamudeaba. Y entonces le rogaron. ¿Por qué le rogaron? Porque ya habían escuchado de él, porque ya habían sabido de los milagros que hacían, porque ya habían visto que al ponerle las manos los enfermos sanaban. Predicaba diferente que los fariseos, ¿verdad? Dice la Biblia que él predicaba con autoridad de Dios, con poder de Dios, pero también con el ejemplo. Él andaba en santidad. Y aquí ya el Señor te está hablando de qué necesitas para hacer los milagros. Necesitas andar en santidad, no tener puertas abiertas espirituales, no andar en pecado. Amén. Entonces le rogaron que le pusiera la mano encima. Imagínense la escena. Y tomándole aparte de la gente, esto quiere decir que lo separó, tomándole aparte de la gente, ¿verdad? Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, ¿verdad? Entonces ahí está cómo hizo este milagro. Dice la Biblia que metió los dedos en sus orejas y escupiendo le tocó la lengua. Sí, sí escupió, y parte de ese ADN tocó su lengua. O sea, pudo haber tocado, porque recuerden que nosotros tenemos el ADN de Cristo. Entonces tocó su lengua y entonces se ocurrió el milagro. ¿Sí? Entonces él escupió, de que escupió, pero con su saliva tocó su lengua. Y al tocar su lengua y tener el ADN de Cristo, el poder de Dios para la sanidad, entonces ocurrió ese milagro. Amén. Ok, dice el versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió, ¿verdad? Y le dijo, Efata, es decir, sea abierto.
Entonces miró a los cielos, miró a la comunión con Dios, y entonces dice la Biblia que él gimió y le dijo Efata, es decir, sé abierto, ¿verdad? Miró al cielo como mirando la aprobación de Dios, ¿verdad? Hay mucha revelación en este milagro porque Jesús tomaba tiempo para estar en comunión con Dios. Entonces, en esa comunión, seguramente Dios ya le había revelado que iba a suceder ese milagro. Y cuando alzó los ojos, fue solamente una confirmación de que era el momento de que hiciera ese milagro. Aquí hay otra parte muy importante que vamos a estar viendo en esta serie de estudios. Esta parte importante es que para hacer los milagros sí se necesita andar en santidad, se necesita andar en fe, pero también se necesita escuchar la voz de Dios, se necesita percibir al Espíritu Santo de Dios que vive en ti. ¿Por qué? Porque el Señor te va a indicar cuando el Señor quiere hacer un milagro de ese tipo, y entonces vas a ser movido a hacerlo. ¿Qué pasa con nosotros? Que todavía estamos desarrollando esa comunión con Dios. Pues nosotros tenemos que orar por los enfermos, tenemos que poner las manos, porque estamos desarrollando esa comunión con Dios. Pero hay hermanos, obviamente, que ya tienen más tiempo, o no necesariamente más tiempo, sino todo está en la comunión. Y entonces el Espíritu Santo les revela, ¿verdad?, por los mismos dones del Espíritu, que Él quiere hacer esa sanidad, y entonces ocurre. Pero nosotros lo podemos hacer, pero debemos de estar conscientes que ese nivel lo da el Espíritu Santo, pero sin embargo lo podemos hacer, y si es la voluntad de Dios, pues lo va a hacer. Amén. Muy bien. Entonces ahí está. Amada iglesia, en esta parte aprendemos, en el versículo 35 dice así: al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, ¿verdad? Entonces fueron abiertos sus oídos y dice que se desató la ligadura. O sea, la ligadura viene como una cadena que le impedía que él hablase bien. Entonces dice que se rompió esa ligadura y entonces recuperó el habla. Gloria al Señor. Amada iglesia, nuestro Señor Jesús usualmente colocaba sus manos sobre el área que necesitaba sanidad. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque a la hora de imponer las manos, tenemos que poner las manos en el área afectada. Por eso lo de tocar la lengua. Era aquí donde estaba el problema, donde estaba la atadura. Cada vez que nosotros oremos por sanidad, tenemos que tocar. Si le duele el hombro, tenemos que tocar el hombro. Si le duele el pie, la rodilla, tenemos que tocar la rodilla. Si le duele la cabeza, tenemos que tocar la cabeza. En los milagros de Jesús, Él colocaba sus manos sobre el área que necesitaba sanidad. Entonces la imposición de manos es bíblica. Así sanaba Jesús a los enfermos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo hecho por Pablo, por el apóstol. El apóstol Pablo, iglesia, impuso manos sobre los enfermos y sanaron. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11. Hechos, capítulo 19, versículo 11. Hechos, capítulo 19, versículo 11. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que hace los milagros? Dios. ¿Por medio de quién? De nosotros. Pero los milagros los hace Jesús. Amén. Eso es algo muy importante, que no pensemos que los hacemos nosotros. La gloria es de Dios. Él es el que sana. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 8. Vamos a otro ejemplo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 8.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 8. Me dicen un fuerte amén cuando ya lo tengan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles 28, 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, o sea, estaba enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, ahí vemos otra parte, que Pablo oró. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Verdad? Entonces vemos al apóstol Pablo orando, imponiéndole las manos y sanando. El Señor me ponía, cuando yo estaba estudiando esta parte, que es importante orar antes de actuar. ¿Por qué? Me decía, cuando ocurrió la multiplicación de los panes y de los peces, Él dio gracias, primero oró y entonces actuó. Entonces tenemos que aprender a controlarnos, porque a veces nos emocionamos y somos un poco impulsivos. Debemos de actuar como Jesús lo hizo, como los apóstoles lo hicieron, con calma. Y entonces aquí vemos otra parte importante, que hay que orar y después imponer las manos. O sea, al orar como que activamos nuestra fe y entonces ponemos las manos y dice que le sanó. Amén. Obviamente, como discípulos, pues todos aprendemos, ¿verdad? Todos aprendemos hasta llegar a ser un apóstol, así les pasó a los discípulos, pero todos debemos de hacerlo. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Todos los creyentes, aquí está la parte de revelación que les estoy comentando. A todos los creyentes se les ordenó que impusieran sus manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Es para todos, ¿verdad? Unos más grandes, ¿verdad? Otros más pequeños, pero todos estamos llamados a orar por los enfermos y hacerlo de manera efectiva. Vamos a ver esta parte con la Biblia, Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Muy bien. Dice Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Y vamos a detenernos un poquito. Entonces, estas señales, estos milagros, aquí nos da otra parte que es necesaria. Necesitamos creer verdaderamente que Dios lo puede hacer. Tenemos que tener fe, ¿verdad? Y entonces esas señales seguirán si nosotros creemos. Y luego viene la otra parte, dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Entonces no solamente es sanar a los enfermos, muchas veces va a haber manifestaciones. Hay que expulsar a los demonios y también en eso tenemos que discipular. ¿Sí? Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, esas señales van a manifestarse en aquellos discípulos, en aquellos hermanos que crean verdaderamente en Dios, en Jesús. También otras señales que van a poder expulsar a los demonios y también que hablen las lenguas, lenguas angelicales o lenguas terrenales. Amén. Ahí está escrito. Dice en el versículo 18: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entonces, otra señal es que cuando pongamos la mano sobre los enfermos, ellos van a sanar. Esas señales son dadas por Dios, son poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, amada iglesia, vamos a compartirles un poco más. Vamos ahora a ver cómo
como decía la alabanza, vamos a ver el nombre de Jesús, un poco del nombre de Jesús. Hablando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amada iglesia, hay un tremendo poder, hay mucho poder que se libera cuando solamente hablamos el nombre de Jesús. El hecho de hablar el nombre de Jesús y hacerlo con fe, empieza a activarse espiritualmente. Hay mucho poder solo en el nombre de Jesús. Entonces por eso hablamos el nombre de Jesús y debemos de hacerlo. Debemos de hablar el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Pedro y Juan. Vamos a ver el caso de Pedro y Juan, que primero fueron discípulos y después fueron apóstoles. Entonces Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuáles son las primeras victorias que adquieres en tu vida espiritual? Las tuyas, cuando eres libre de opresiones, ¿verdad? De donde te rescató Dios, y después vas avanzando a ayudar a las demás personas hasta que te conviertas en un apóstol como ellos. Amén. Ese es el objetivo. Pedro y Juan. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. ¿Ya lo tienes, Carlos? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Hechos Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8 dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo, o sea, la casa de oración, a la hora novena, la de la oración, ¿verdad? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces es importante, esta parte es muy importante, ¿verdad? Esto fue lo que a mí Dios me dio cuando preparé esto. Tenemos que mirar a la persona fijamente, a sus ojos, tenemos que verla. Hechos 3, 1 al 8. ¿Sí? Entonces, hay que mirar a la persona. Dice el versículo 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces nosotros podemos decirle hacia las personas: venos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en sus ojos? Ahí lo dice. Versículo 5. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y ahí viene la acción, por eso empezamos con eso. Versículo 6, mas Pedro dijo, ¿verdad? Pedro activó su fe, y entonces lo miró y le dijo: mírame, ¿verdad? Y entonces va a declarar ya, ahí va. Versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces ahí vemos ya junto todo lo que les he compartido esta mañana. Vemos la santidad, vemos la fe, vemos la activación de la fe a través de la declaración, y vemos usar el nombre de Jesús, ¿verdad? Le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Así lo tenemos que hacer también nosotros. Es un ejemplo. Versículo 7, ya viene la sanidad. Dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. O sea que es al momento. Y saltando
se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Pedro dijo, iglesia, que era el hombre. Pedro dijo que era en el nombre de Jesús, era el que había sanado al hombre. Entonces el nombre de Jesús es importante porque en el nombre de Jesús efectivamente hay poder y hay sanidad. Gloria al Señor. Hechos capítulo 3, versículo 16. Vamos allá adelantito al versículo 16. Hechos capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Acompáñame otros 10 minutos y continuamos, terminamos. Hechos capítulo 3, versículo 16 dice así: y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces ahí nos enseña lo que les estoy compartiendo. Y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Y él mismo, nuestro Señor Jesús, confirma su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad. Entonces vemos la fe del que lo hace y la fe del que recibe. Y el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús hay sanidad. Gloria al Señor. Muy bien. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén, ¿verdad? Muy bien, vamos a cerrar. Entonces, amada iglesia, ya hemos visto varios puntos para orar por los enfermos. Y vamos a terminar con uno más. Amén. Y en la tarde vamos a ver los demás. Los invito para que estén en la predicación de la tarde. Hacemos 2 servicios. Valentía para continuar, ¿verdad? Entonces nosotros, iglesia, necesitamos ser valientes, necesitamos tener denuedo, que es ser valiente, para poder hacer lo que Jesús hacía, ¿verdad? Los apóstoles oraron por valentía para continuar hablando en el nombre de Jesús cuando sus vidas fueron amenazadas si lo hacían. Y bueno, como tú sabrás, y si no te lo han dicho, te lo digo. ¿Por qué? Porque es necesario, como decía Jesús, que todas estas cosas acontezcan. Cuando empieza a haber avivamiento, cuando la gente empieza a venir por el poder de Dios, los milagros, generalmente hay persecución. Cuando el llamado es verdadero de los discípulos, empieza a haber calumnias, empieza a haber murmuración sobre la iglesia. Pero el Señor Jesús nos advierte que esto va a pasar y que no nos espantemos, sino que estemos conscientes de ello. ¿Sí? Entonces ellos, al hacer estos tremendos milagros, había persecución contra ellos. Debemos de estar preparados, por eso debemos de ser discípulos, debemos de estar bien firmes, porque si no, a la primera de esto, vamos a salir corriendo, y no vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, también el Señor Jesús muchas veces no efectúa los milagros en nuestras iglesias por protección. Les voy a poner un ejemplo, y creo que ya lo dije, pero para los que no escucharon, ¿qué pasaría si empezaran a hacer milagros ahorita el Señor Jesús a través de mí o a través de Carlos o de quien sea? La gente empezaría a llegar. ¿Nosotros estamos preparados para ese momento? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién los va a consolidar? Entonces Dios es bueno. Dios por eso nos está preparando, ¿verdad? Entonces también por protección, porque también necesitamos estar preparados para que si llega a pasar eso, nosotros no salgamos corriendo. ¿Qué le pasó a Jesús cuando fue aprehendido? ¿Qué pasó? Lo traicionaron, lo abandonaron, ahí lo dejaron. Y después cuando resucitó, se les apareció y los perdonó. Si eso le pasó a Jesús, a nosotros ¿qué no nos puede pasar? Y no porque lo estemos pensando, sino porque está en la Biblia, ¿verdad?
Entonces, todo eso se tiene que predicar, porque eso nos prepara, forma nuestro carácter. Amén. Entonces necesitamos ser valientes para hacerlo. Los apóstoles oraron. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la Biblia, porque a veces oramos por muchas cosas, pero lo que está en la Biblia no lo oramos. Tenemos que orar con la Biblia. Los apóstoles oraron por valentía para continuar hablando en el nombre de Jesús, cuando sus vidas fueron amenazadas y predicaban. Vamos a ver la oración de los apóstoles. Hechos 4, versículo 29 al 31. Y ya eran apóstoles, no eran recién convertidos, no eran ya discípulos, eran apóstoles y oraron porque estaba fuerte la presión. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Hechos de los Apóstoles 4, versículo 29 al 31. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor o denuedo hablen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban el nombre de Jesús con autoridad. Había sanidad en su nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos dé el valor y entonces venga el poder de Dios o se manifieste el poder de Dios y nosotros a través de la oración tengamos esa valentía dada por el Espíritu Santo y hablemos con valor la palabra de Dios. Tenemos que pedir la valentía a todos los niveles. Aquí nos dice el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos que hacerlo para que tengamos el valor de predicar en todos los niveles. Aquí nos da un ejemplo de los hechos. Que tú dirás, no, pues es que ellos ya eran apóstoles. No, todos estamos llamados a orar, a evangelizar. Tenemos que pedir el valor a Dios para hacerlo. Amén. Gloria a Dios, muy bien. Ponte de pie, vamos a orar para terminar. Voy a pedir a los servidores, los hermanos, que se acerquen con las personas que nos visitaron hoy y le tomen sus datos al final para que podamos darles el seguimiento que el Señor Jesús manda, que es el discipulado y la consolidación. Amén. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, hoy oramos, Padre, como lo hicieron los apóstoles, como dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29 al 31. Oramos, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú juzgando, Señor, aquellos que nos vituperan, aquellos que se burlan de nosotros, aquellos que nos calumnian, aquellos que hablan de nosotros, Señor, aquellos que se levantan en contra de nosotros, y seas tú mirando sus amenazas. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que concedas a tus siervos, que nos concedas a nosotros, tus hijos, que con valor podamos hablar tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo, que el espíritu de valentía, que el espíritu de dominio propio, que el espíritu de Josué para hacer la guerra, que el espíritu de consolidación y los 7 espíritus de Dios vengan sobre nosotros, Señor. Te necesitamos para hacer, Señor, tu voluntad, para hacer la gran comisión. En el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos, Espíritu Santo, y declaramos que por la fe en tu nombre y por la fe, Señor, que has depositado en nosotros y también la fe activada por escuchar tu palabra,
sea confirmada tu palabra, sea confirmada tu nombre, Señor, y las sanidades se efectúen, Señor, como tú lo estás pidiendo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, en esta hora, te damos gracias, Señor, por aquella fe que nos has dado. La creemos, Padre, y te pedimos que cada día aumentes más esa fe, como dice la Escritura, que te pidamos que aumente nuestra fe. Danos, Señor, unas medidas de fe fuertes, unas medidas de fe, Señor, que sean capaces de hacer milagros. En el nombre de Jesús, danos las fuerzas para orar como lo hacían los apóstoles aquí en la casa de oración, Señor, juntos y en armonía, Padre, y que cuando nosotros veamos una necesidad te manifiestes con los milagros, Padre, siempre hablando el nombre de Jesús, siempre dándote la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas confirmando, Señor, tu Espíritu Santo, tu nombre, tu palabra sobre los enfermos, que podamos andar en santidad, que podamos tener una fe fuerte y podamos poner las manos sobre los enfermos y ellos sanen, y que nos dé, Señor, también la sabiduría para poder expulsar a los demonios, que en cada corazón, Señor, que está reunido hoy en esta mañana, sea tu Espíritu Santo, Señor, dando esa sabiduría que viene del trono de Dios, porque tú nos has mandado a todos, Señor, no nada más a los pastores, sino a todos, a imponer las manos y hacer esas señales, esos prodigios, esos milagros, Padre, que mediante la imposición de manos, Señor, puedan expresarse esos milagros, bendito Señor Jesús, que sea la revelación de tu Espíritu Santo, que sea la comunión con tu Espíritu Santo la que nos dé también la dirección, la revelación, como cuando efectuaste el milagro con el sordo y tartamudo, que pusiste tus dedos sobre sus oídos y que tocaste con tu saliva su lengua, que así sea revelado en los códigos del reino, sea revelado lo que tú quieres hacernos. Señor, perdónanos si no somos sensibles a tu voz, pero nosotros hacemos la gran comisión con lo que nos has dado. Revélanos, Señor, tu voz interior, y que nosotros seamos sensibles para cuando tú deseas hacer un milagro, y que obedezcamos y que lo hagamos. Y perdónanos por todas esas veces que hemos orado por los enfermos y no han sanado porque no estaba autorizado por ti. Pero nosotros queremos subir, queremos ser mejores, queremos que nos ayudes, queremos obedecer y queremos, Señor, que te expreses en esos milagros, en esas sanidades, como lo hiciste tú con esa mujer del flujo de sangre, que salió de tu cuerpo esa unción y fue sanada, Señor, de esa enfermedad. Que nuestra fe sea activada, pero no solamente activada, sino también puesta en práctica a través de la declaración, que cuando veamos a las personas a los ojos, identifiquemos cuál es su necesidad y sobre todas las cosas, qué es lo que tú quieres hacer en esa persona. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos, Señor, a todos mis hermanos que están aquí, a los que han venido por primera vez. Padre, permítenos consolidarnos, disipularlos, pon en sus corazones que ellos también lo quieran hacer, y que nosotros, Señor, nos peleemos por disipular a esa persona que hoy nos visita por primera vez. Te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amada iglesia, le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. No olvide saludarse, darse la paz en el amor de Cristo. A los que nos visitaron por primera vez hoy, salúdenlos, abrácenlos, y por favor alguien que anote sus datos para poder darle el seguimiento a la consolidación y el discipulado.